¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Ideas Trascendentes, donde hablamos con personas muy interesantes acerca de las ideas que hay en su vida, en su mente, en su arte y en su profesión. En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, con el cual hemos sido compañeros de cafetería por muchos años y tenemos la oportunidad de hoy sentarnos a platicar más a gusto, un poquito más tendido. Me da un gusto presentarles a Ismael Villafranco Tinoco. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, mucho gusto de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Me gusta que todos tus invitados los consideres especiales porque yo creo que es uno de los potenciales del ser humano que es especial por el puro hecho de vivir la experiencia. Así es, y yo considero también todos tenemos algo que contar, alguna historia, algún por qué hacemos las cosas. Y puede sonar hasta cliché el decir en todas las ocasiones, Sí, pero en realidad pero sí creo que todos aportamos algo, ¿no? Claro, todos somos una forma distinta de ver el mundo. Entonces, antes que nada, darte la bienvenida y Muchas agradecerte por aceptar la invitación. Muchas Espero gracias, te la Miguel. pases muy a gusto Muchas aquí platicando gracias. un ratito conmigo. Vamos a intentarlo. Bueno, sé que te dedicas a varias cosas, todas relacionadas con el arte, o al menos las que yo conozco. Sí. Entonces es difícil ver como por cuál empezar. Pero vamos a tratar de irnos una por una, a ver si nos alcanza también. Órale, perfecto. El tiempo. Si no, lo bueno es que no tenemos límite aquí de tiempo. Me gustaría iniciar por la parte... he visto algunas fotos en tu perfil de Instagram de que haces escultura. Sí, hago escultura. Entonces me gustaría quizá comenzar por ahí. Sé que también tienes como este enfoque más como las artes plásticas y visuales, ¿verdad? ¿Desde qué edad o desde qué etapa de tu vida te empezaste a interesar por estas artes? Desde niño, desde muy niño. Yo pertenezco a una familia muy numerosa, michoacana, del lado de la mamá. Y todos llenos de sensibilidad, todos traen mucha sensibilidad de este lado, justamente de Ario. Entonces, pues yo creo que mi gusto por el arte y por la escultura viene desde la niñez, porque yo recuerdo que de niño yo pedacitos de madera que me encontraba en la huerta o que me encontraba en mis caminatas, porque yo hacía muchas caminatas de niño, agarraba una bolsa de sal de grano y me salía a caminar a las huertas. Yo vivo en Canincio. Sí. Era una zona, o es una zona de ya como ejidal, como de huertas. Ajá. Y cuando yo era niño, las huertas eran muchas de durazno y la mayoría estaban divididas con zarzamoras. Entonces yo agarraba mi bolsa de sal y me iba a caminar a pues, toda esa zona de allá arriba. Entonces, si me encontraba un pedazo de madera o algo, pues yo con navaja o con los instrumentos que tuviera a la mano, los tallaba. Entonces generaba pues como bracitos o caritas o lo que se me ocurriera en ese momento, o lo que el mismo pedazo de madera me pidiera tallar, pues. Entonces, sí, desde niño. ¿Y esta inquietud la traías como, o sea, te surgió así como espontáneo? ¿O dónde viste el cómo hacer esto? O sea, cómo empezar como a tallar la madera, que podías conseguir esas formas. Pues mira, de entrada sí fue muy espontáneo mi gusto por el arte. En la casa de mis papás, de mi papá, él tenía ciertos adornos que tenían como características estéticas, como contundentes, y que a mí me llamaban la atención, pero sin preguntarme el por qué, sino simplemente, pues tenía, por ejemplo, un cuadro como impreso en serigrafía muy grande, pero era como una mancha, una especie como de, no sé, como naturaleza muerta, pero muy moderno. Entonces me gustaba, no sabía por qué. También tenía él una enciclopedia Salvat que se usó mucho en los 80s. La vendían de puerta en puerta. Él adquirió una
Y había un tomo que venía de una pintura de Caravaggio, de Miguel Ángel Caravaggio, que era la medusa cuando le cortan la cabeza. Entonces, para mí esa imagen de la medusa decapitada sí tuvo un antes y un después en mi vida, porque era demasiada la emoción que podía transmitir como un dibujo, una pintura que sí, o sea, me hizo descubrir que el arte tiene esa capacidad de conmover o de mover ¿no? Y desde niño yo siempre quise tener ese acercamiento al arte, pero pues lamentablemente las condiciones sociales en las que me desenvuelvo pues no son las pertinentes para un artista. ¿Por qué? Porque de entrada mi papá es abogado. Él fue actuario judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Sí. Entonces, él es una persona sumamente, por así decirlo, con mucha energía masculina. Entonces, es una persona que en su toma de decisiones es muy violenta. Son violentos. Los que tienen como esta forma de expresión masculina son muy violentos en su forma de desenvolverse en la sociedad, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, tanto en personas como en gobiernos. Por ejemplo, un gobierno masculino podrían ser los persas, ¿no? Y un gobierno femenino podría ser los griegos. Ajá. ¿Por qué? Porque la energía femenina, a diferencia de la energía masculina, la energía femenina es más de contener, como de abrazar, como lo haría una mamá, de procurar, como lo hacían los griegos con sus civilizaciones, ¿no? Con la forma de educar a sus ciudadanos, ¿no? Era una forma de alimentar su propio desarrollo como humanidad. Sí. Pero los persas tenían el sentido opuesto de manifestarse, su forma en el mundo. Era una forma muy masculina. Entonces, la forma masculina o la energía masculina es más de violencia, de imposición, de guerra, ¿no? Más marciana, más marcial. Sí, porque haciendo esta comparativa justo con estas dos civilizaciones, con estos dos imperios, pues si observamos en donde se prestaron las condiciones para que se desarrollara la filosofía, en este caso pensando en la de Sócrates, Platón. Exactamente. Que ellos estaban más enfocados precisamente al diálogo, más que a una batalla quizá. Ellos buscaban como precisamente observar, contemplar, como ir cuidando esto, ¿no? Y a partir de eso ir creando, y también fue un escenario donde pues tuvimos mucho la historia, el arte. Exactamente. Y muchas de esas cosas, ¿no? Exactamente, entonces en el medio en el que yo me desenvuelvo se desenvuelve mi infancia, es un medio violento en cuanto para un artista, ¿no? Ajá. O sea, esto a su vez, o sea, estos ambientes no son propicios porque no te permiten estar tranquilo, no te permiten vivir en tranquilidad y no te permiten como conectarse con ese ser superior que, bueno, se le conoce como Dios o se le conoce como quieran que le llamen, pero al final es como permitir estar en un lugar tranquilo para que las cosas puedan nacer o puedan inventarse. Entonces, es como, por ejemplo, la vida en la Tierra o el sistema solar. El sistema solar o la vida en la Tierra no pudo ser, sobre todo la vida en la Tierra no pudo ser, hasta que el sistema solar ya vivía en una tranquilidad, en una armonía. Hasta el momento en que dejaron de pelearse los planetas y que empezaron a tomar sus distancias más seguras para ellos, más para guardar este equilibrio de energías, es precisamente que
en esta tranquilidad es donde la tierra ya puede ser creadora. Entonces ya puede existir la energía femenina, ya puede florecer la energía femenina en la tierra. En esta parte que mencionas de esta conexión con algo más grande, puede ser, no sé, quizá una divinidad, ajá, ¿verdad? Para no caer a lo mejor en algún nombre nada más, pero sí, para que se entienda esta parte. ¿Tú piensas que el arte es algo que se le transmite al humano? O sea, que solo por el hecho de ser humano ya es propio de él. ¿Cómo ves esa parte tú? Sí, yo creo que sí, indudablemente. Bueno, de entrada quiero dar una aclaración. O sea, todas las cosas que yo te platico y te comento, sí, o sea, son pensamientos personales, ¿no? No trato de convencer a nadie, sí, claro, de algo que están convencidos, sí, o que hecho, quieren creer. Este programa no es para educar a la gente, ¿no? Es precisamente entonces, para ver estos puntos de vista distintos. Pues habrá quien coincida con ellos y habrá quien no. Y bueno, perfecto. Igual también hacemos ahí la invitación en los comentarios para que se unan a la plática. Claro, que se vale ver estas posturas, ¿no? Obviamente con respeto. Sí, desde luego respeto. O sea, procurar siempre al otro. O sea, porque al final el otro, o sea, las circunstancias del otro le hacen tener una perspectiva distinta. Sí, claro. Entonces, sí, yo creo de entrada que el arte yo siento, y digo lo siento porque el arte se siente. Y de hecho, la mejor forma de moverte en el mundo es a partir de los sentimientos. O sea, porque las creencias se pueden trastornar. O sea, el pensamiento se puede trastornar. Entonces, creer en algo al final estás convenciendo a tu mente de que eso es una verdad absoluta o una verdad parcial. Pero el sentimiento, el sentir, la tripa, esa tripa que se te mueve cuando quieres emprender algo, lo tienes, que dices, ay, siento que sí es por aquí o siento que es por allá. Entonces, sí, de entrada yo siento que el arte es un impulso natural que habita en todos los seres humanos, en menor o en mayor medida. Sí. ¿De qué? Justamente de la energía en la que esa particularidad llamada ser humano le toca por azares del destino, por azares del cosmos, de lo que sea. Pero al final el ser humano se va a contener de dos energías, de energía masculina y energía femenina. Porque al final decían los alquimistas que hay una ley de correspondencia que dice que como es arriba es abajo. Entonces, esta ley precisamente nos da a entender que estas energías que mueven el cosmos son las mismas que mueven los planetas como las que mueven las partículas subatómicas, ¿no? Uh-huh. O sea, al final, el ser humano, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi nacimiento, por las condiciones en las que se dio, atmosféricas o por las que sea, mi existencia se llenó como de energía femenina que tiene que ser sacada pues como se saca la energía femenina. Decía Juan Gabriel uh-huh. que el arte es femenino y sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo, porque el arte precisamente es esa feminidad de crear. O sea, al final el arte es crear cosas. Y la creación le corresponde a la energía femenina. O sea, queramos o no, es energía femenina. ¿Con qué? Pues obviamente con la energía masculina. O sea, al final yo también ocupo mi energía masculina para materializar las cosas. La escultura, por ejemplo, es una de las disciplinas que más energía masculina se requieren en cuanto a musculatura, uh-huh. en cuanto a llegar a agredir a un material, a transformar
la materia. Digamos que es más, también más invasiva en los materiales, ¿no? Exactamente. Sí. Precisamente como es masculina, es más destrucción. Ajá. ¿Para qué? Para darle paso a la creación. Mencionabas que eran muchos en tu familia. ¿Con cuántos hermanos convivías? Convivía con... Bueno, tengo 3 hermanos. Tengo un hermano que es más pequeño que yo. Bueno, pequeño relativamente. Sí. Él tiene 39 años, me parece. Yo cumplí 42. Sí. Y por encima de mí tengo 2 hermanas mayores. Entonces, sí, o sea, también el hecho de haber nacido con que mis hermanas fueran como eso, o sea, como mis guías, sí. Pues también a mí me permitió como trabajar con mi energía femenina, ¿no? Ajá. O sea, sí, mis hermanas era así de, vamos a bailar y pues bailar sí. con ellas. O sea, aprendí a bailar por ellas, me aprendí a mover por ellas. Porque pues eran mi guía. A mi hermano ya le tocó una guía más como masculina, pero mis guías, pues de entrada era mi mamá y mis hermanas. Porque mi papá sí era de trabajar. O sea, era de estar trabajando casi todo el tiempo. De alguna manera eso te ayudó como a equilibrar y a potenciar este lado más artístico también, ¿no? Exactamente, como... exactamente. Sí, ya el hecho de... Bueno, que en realidad para mí mi proceso artístico ha sido muy personal. O sea, como te decía, al final en mi familia esta energía masculina que imperaba en la casa, que era pues, básicamente dirigida por mi papá, por el padre de familia, pues al final como que hizo que todos tuviéramos como una vocación profesionista, pero sin embargo, como que cada uno se quedó como con su gusanito adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermana, la mayor, estudió administración de empresas y actualmente vende bienes raíces. Ajá. Pero porque ella se ve que, bueno, la conozco desde niño y la recuerdo siempre entusiasmada con las ventas. Ajá. Entonces, sí fue lo que quiso, sí administra cosas, pero a ella le encanta vender, ¿no? Uh-huh. En el caso de mi otra hermana, ella estudió abogacía. Sí. Pero mi hermana también igual tiene como su gusanito por ejemplo, de la estética en el sentido de la belleza, ¿no? De arreglarse, pues. Entonces sí, igual, sí es abogada, lo que sea, pero aún así ella tiene ahora sí que su momento de ella es sí. Estar con ese ambiente. Igual mi hermano también, él es ingeniero mecánico. Ajá. Igual él en sus ratos libres lo que hace es estar en sus tierras allá en Gilotzingo y dedicado a crear como buen ingeniero, a construir sí. Sobre todo. Y en mi caso, pues yo fui una pues consecuencia de lo que vendría siendo la privatización del arte en México, uh-huh. Por así llamarle. Decía un Gabriel Said, un autor de un montón de cosas, en uno de sus libros que se llama Dinero para la Cultura, decía que en los 90s se vinieron una serie como de reformas y sobre todo de apoyo a los artistas en México. Ajá. Se empezaron a crear becas, se empezaron a crear como cosas que fomentaran la creación del arte desde la comodidad de lo que es, pues, llamarlo clase media, alta, no sé. Y a la clase baja le quitaron el privilegio de poderse expresar en el arte. Te voy a dar mi ejemplo, porque básicamente yo puedo hablar desde mi propia experiencia. Yo quería estudiar arte desde muy niño, uh-huh. Y cuando... Bueno, la escuela, de entrada a la escuela a mí nunca me convenció, nunca me gustó, honestamente.
fui lo que se considera, o lo que se consideraba en ese entonces, lo que le llamaban burros. Yo era burro, a mí nunca me gustó como meterme conocimientos por el simple hecho de acumularlos. O sea, meter conocimientos sin ningún sentido de causa o sin ningún sentido de conexión con mi realidad. Sí. Es como meter datos a lo menso, ¿no? Entonces, a mí me fascinaban ciencias más como que conectaban con todo, como la biología o la física o las matemáticas incluso. Entonces, en esas materias yo era bueno. ¿En cuáles no era bueno? Pues en las que eran datos. Entonces, a mí, por esas materias, me fue muy mal en la escuela, honestamente. Pero mi papá me advirtió desde niño, me decía, mira, tú haz tu escuela y cuando llegue a la universidad estudias lo que quieras. Sí. ¿No? Entonces yo dije, ok, le voy a echar ganas de aquí a la prepa, las que considere yo pertinentes. Sí. Y sí, le eché ganas y salí con un promedio de 7.3. No es mediocre, porque lo mediocre es la mitad, que 5. Sí. Estoy por encima de la mediocridad. Entonces, no era malo, pero cuando fui a hacer mi examen o fui a pedir requisitos para la Escuela de la Esmeralda, resultó que la escuela pedía un promedio mínimo de 8 para ingresar. Entonces, ahí fue, o sea, haberme esperado y haberle echado ganas un montón de años a la escuela para que a la mera hora la propia institución me dijera, no cabes aquí porque no eres buen estudiante. Sí fue así de un revés horrible. O sea, culturalmente el mundo me dio la espalda y yo dije, bueno, pues de aquí voy a tener que partir. ¿A qué me voy a dedicar? No tengo idea. No sé a qué se dedique el mundo si no es al arte. O sea, no tengo idea. Y entonces empecé a investigar como carreras. ¿Qué otras carreras podía estudiar? Porque en la casa de mi papá, pagar la renta del derecho de piso era estudiar. O estudiar o trabajar. Era el derecho de piso para estar allí. Entonces, pues decidí estudiar, por recomendación de una prima, decidí estudiar diseño de la comunicación gráfica en la universidad en la UAM Azcapotzalco. Y pues yo renegaba esa condición en la que me orilló la sociedad. Pero lo hice, o sea, lo hice como proceso, como esa herencia que mi papá me quería dejar de reflejada en un título universitario, ¿no? Entonces, lo hice, tuve una serie de broncas en la escuela porque, pues sí, no era buen estudiante, no me gustaba estar como sesgado a estudiar a la hora que ellos quisieran. O sea, es más, y tan así te lo digo que cuando yo no tenía clases, o sea, mi entretenimiento o mi salida de las clases era irme a meter a la biblioteca. Entonces, cuando no quería saber nada de la escuela, me metía a la biblioteca y sacaba libros que sí me interesaban. Sí. O sea, que yo sí les encontraba un uso adecuado para mi vida cotidiana. Entonces ahí fue donde empecé a aprender. En la UAM empecé a aprender un montón de historia del arte. Porque era, o sea, yo procuraba entretenerme en las bibliotecas. Sí. Porque además desde niño, o sea, desde la universidad, decidí dejar de ver televisión y escuchar radio. Sí. Fue una decisión que la radio me costó un poco más de trabajo porque me gusta mucho la música como este instrumento de creación. Sí. Pero la televisión fue rapidísima de dejarla. Sí. Cuando te das cuenta el nivel de hipnotismo que te genera, o sea, y lo escuchas desde afuera, dices, no, ya no. Pero el radio me costó más. Pero justamente dejar el radio me ayudó a empezar a crear, bueno, y la televisión, a empezar a crear como mis propios criterios, a empezar a crear mis propias ideas. Porque al final la radio y la televisión
pues son medios de difusión, solo difunden y difunden ideas de ellos, no difunden ideas del colectivo o ideas que le brindarían bienestar a la sociedad, ¿no? O sea, una empresa siempre te va a brindar ideas que benefician a la subsistencia de la empresa. Sí. Antes que otras. Sí, porque antes se tenía como esta creencia, incluso yo creo que en algún tiempo yo también creía eso, o creía que se debería manejar así, y es muy difícil que pase, que un medio de comunicación sea completamente objetivo. Entonces, de entrada, la forma en que se sustenta ese medio de comunicación ya lo hace tomar una postura. Exacto. Desde la forma que determinan para elegir qué noticias te dan y qué no. Exactamente. Porque todo es noticia. Exactamente. Todo en el mundo es noticia. ¿Por qué centrarse nada más como en este en específico en lugar de otras 100, otras 1000 que hay? Fíjate que me identifico también contigo en la parte de... A mí también, la parte de historia y geografía... En la educación básica no me gustaba nada. Era creo que las peores materias que tenía peor desempeño, porque precisamente era eso, ¿no? De apréndete esto de memoria. Y hoy, a lo mejor hoy a mis 30 y tantos años me pongo a leer historia con otros ojos. Claro. Una historia que yo digo, a ver, quiero saber el por qué pasó esto. Incluso quiero saber las versiones diferentes que hay de la historia. Claro, exactamente. Y dices, wow, ¿por qué no me enseñaron la historia así? No tanto enseñar la historia, sino enseñar a consumir o a buscar. Exacto. Porque toda la vida yo creo que también viene en esta búsqueda de lo que para nosotros creemos que es verdad, ¿no? El tratar de descubrir qué sí es y qué no es. Y que estemos como tan perdidos de estas materias que pueden ser tan interesantes porque porque se diseñan para que únicamente generar números. Claro. Creo que es un desperdicio. También en la parte de... que mencionas de que no te recibieron por el promedio. A mí me pasó algo muy parecido en el salto del bachillerato a la universidad. Okay. Porque pues yo también en la universidad, en el bachillerato también había materias que... Y siempre algunas materias se me hicieron más fáciles, la verdad. Entonces, que era como que el mínimo necesario para hacerlo, para pasar y poder llegar ahora sí a lo que ya me gustaba. Claro. Cuando doy el salto a la ingeniería, el promedio también de repente se va para arriba. Porque ya eran materias que me llamaban completamente la atención. Y para mí fue entrar ya como un parque de diversiones. Claro. Obviamente después vienen otras condiciones que te van llevando por otro camino. En esta parte, en este proceso que estuviste, terminaste en la universidad esta carrera de diseño. Sí, mira, entro a la carrera de diseño de la comunicación gráfica y como al año... más o menos, o a los 2 años, año y medio, me corren y me dicen que yo no podía tener matrícula en la universidad porque había ingresado con un certificado que estaba con una fecha posterior a mi ingreso. De hecho, fue la época en las que hubo una huelga muy fuerte en CU, en la época del Mosh, un famoso personaje. Y entonces las universidades tenían como mucha flexibilidad en el ingreso de los estudiantes. Entonces cuando fui a hacer mi examen y dije, yo quiero estudiar, ¿cuándo? Dije, pues lo más antes posible, ¿no? Lo antes posible, pues no había sido porque justo por estudiar lo antes posible y porque no me dijeron que no podía estudiar lo antes posible, sino que tenía que esperar a que mi certificado se publicara para poderlo usar. Pues no me dicen, entro un ciclo anterior, pasa año y medio, me dicen, oye, ¿qué crees? Pues tu certificado no funciona aquí, me corren. Yo con la necesidad de pagar en mi casa la renta de estar estudiando, dije, puta, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿me van a correr de mi casa o qué hago, no? Entonces decido pues volver a hacer mi examen de ingreso a la UAM. Y... durante un año que duró mi reingreso a la UAM, pues sigo yendo a la universidad a tomar clases. Entonces ya elegía yo qué clases tomar y que... Ahora sí que me fui a meter a donde me interesaba. Y me seguía metiendo a las bibliotecas y me seguía... Ahora sí que era de donde yo me alimentaba, porque además yo ya no tenía matrícula, entonces yo ya no tenía la necesidad, pero tenía mi novia. Sí. Entonces, pues... hay que estar con la novia, ¿no? Entonces, pues sí, entraba a sus clases, entraba a otras clases, hasta que volví a ingresar a la UAM y volví a hacer otra vez mi carrera. Pero yo ya había pasado
por un montón de clases que por pasarlas por segunda vez ya era para mí un infierno, fue un calvario, fue una cosa pesadísima hacer la carrera casi 2 veces, pero lo logré. O sea, lo logré. Ahí es donde viene un cambio súper importante y profundo en mi vida. Muchos maestros que yo tuve durante toda mi carrera escolar, pues fueron poco trascendentes, ¿no? En mi vida. Y clases igual. Unas cambiaron más mi vida que otras. Recuerdo mucho una clase de una persona que se llamaba Panchito, era un profesor ahí de la UAM, que nos enseñaba etimología. Entonces, por este Panchito fue que descubrí yo la etimología, que me ha ayudado en el transcurso de mi vida. En todos sentidos me ha ayudado a saber el verdadero origen y significado de las palabras. Es como fundamental en mi vida. Sí. Pero la materia que más me cambió, que más bien dicho me permitió seguir siendo yo, fue una en donde un maestro de diseño gráfico nos dio el consejo, nos decía, a ver muchachos, ustedes son diseñadores o van a ser diseñadores, pero también son ponquetos, son darquetos, son escatos, son metaleros. Entonces, agreguen eso que los apasiona, agréguenlo al diseño, a su vida cotidiana, a lo que hagan, y van a hacer un diseño con mucha personalidad y sobre todo muy distinto al diseño de los demás, porque va a traer eso que te hace diferente a ti, a los demás, no esos gustos que son solo tuyos. Ajá. Entonces, ahí me cambió a mí el chip, o me agarré más bien, para decir, ok, a mí me gusta el arte, porque así de entrada cuando estudié diseño gráfico fue así de, estudié diseño gráfico porque ahí todos son artistas y dibujan y es padrísimo, ¿no? Entonces ya vas con la idea de que pues vas a ser artista. Sí. Y me acuerdo que de las primeras clases a las que llegué ahí a la UAM, uno de los maestros fue así de, a ver chicos, aquí ustedes no son artistas. O sea, aquí el diseño gráfico no es arte. El diseño gráfico, aquí tienes que vender. El artista crea para sí mismo, el diseñador crea para alguien más, ¿no? Entonces, pues sí, me deprimí súper horrible. Vino así una oscuridad en mi vida que se volvió a iluminar con este otro consejo de este otro maestro. Sí. Que entonces yo me dije, bueno, si a mí me gusta el arte, si yo me considero artista desde que lo reconozco, o sea, siento como artista, vivo como artista, pienso como artista. Digo, lo de menos es un título, o sea, no necesito que alguien me licencie para decirme, ya eres artista, ¿no? Soy artista de nacimiento y entonces el ser diseñador ahora me iba a permitir explotar mi lado artístico en función del diseño. Entonces, empecé a hacer diseño gráfico incorporando todo lo que podía en cuanto al arte. Entonces empecé a incorporar, pues sí, escultura, empecé a incorporar fotografía, empecé a incorporar pintura. O sea, todo lo que yo tenía el gusanito de explorar, lo exploré mediante el diseño. Sí. Pero al final yo me quedaba con el aprendizaje de artista y eso me ayudaba a mí, o sea, a mi desarrollo. Entonces, sí, soy diseñador de la comunicación gráfica como licenciado por una universidad, pero mi esencia es artista. Se me hace bien interesante la manera en la que justo tomaste ese estudio, esa carrera, como herramienta para algo que tú ya sentías que eras, más que como te lo pintan normalmente las carreras, que es deja de ser lo que tú eres para meterte en esta cajita. Que es algo que a mí también, no sabes cómo no puedo con eso.
O sea, siento que el que te quieran encasillar únicamente por una cosa, como que te hace perderte de muchas cosas que tienes en este mundo, ¿no? Exactamente. Ya ves que Sócrates tenía esta frase de que una vida sin explorar no vale la pena vivirla, una cosa así. Qué bonito. Entonces, siento que también es por ese lado. Si tú quieres aprender a hacer algo, implementarlo dentro de lo que tú ya, de lo que te late, de estas pasiones que trae, pues hazlo, ¿no? Claro. Platicábamos hace ratito cuando llegaste de la impresión 3D. Ajá. Yo incluso la carrera que hice fue de ingeniería civil. Si me hubiera quedado ahí, ahorita no aprendería, no sabría programar, no sabría. Incluso yo también tengo algunos acercamientos al diseño. Yo sí me metí más del lado del uso comercial por la necesidad de utilizarlo. Porque también yo tengo esta diferenciación que creo que coincidimos en eso. Si no, ahorita me corriges porque según te entiendo, yo creo que hay un arte que es para ti, que es para expresión, que es para disfrutar ese proceso, hacerlo tuyo. Y hay un cierto arte que se ha construido, que a lo mejor no es que esté bueno o que digamos, se tuvo que formar para complacer a un sistema. Claro. Y las carreras están atendiendo más como a eso, ¿no? Claro. Porque cuando entras, precisamente muchos maestros, o sea, la mayoría te dicen, aquí no vas a ser un artista. Claro. Y se me hace muy padre cómo tomaste tú esta herramienta y la involucraste dentro de tu vida. Claro, sí, no, porque si no lo hubiera hecho, no sé qué hubiera sido mi vida, no sé, quizá ya ni estuviera aquí platicando contigo. Sí, o sea, al final, esto que te decía hace rato, este impulso natural que vive en los seres humanos, que se conoce como arte, sí, pues al final va a existir, o sea, siempre va a existir y se va a desarrollar en los seres humanos en las condiciones que sean. Por eso es que existe el arte en las prisiones, o existe el arte en los regímenes, en las dictaduras, por ejemplo. Sí. O existe el arte en los esclavos. O sea, al final este impulso humano de crear ideas no va a dejar de existir. Entonces, aquí hay una cosa que históricamente tendríamos que tener en mente, es que la formación universitaria, pues básicamente fue diseñada por las iglesias. O sea, las universidades aquí en México se crearon por el catolicismo. Ahora sí que en la colonia las iglesias vinieron a tomar esta función en la sociedad de crear personas moralmente capaces de poder dirigir los intereses de la colonia, ¿no? O de la corona, o ya en la época moderna de la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, la carrera de diseño gráfico o la carrera de diseño de modas fue creada en universidades inglesas por la corona inglesa. Sí. Entonces, de lo que parece que se trata es precisamente, y lo digo desde mi experiencia nuevamente, parece que de lo que se tratara o de lo que se trató durante esta época del neoliberalismo, lo que se le conoce como la globalización, la época de la globalización, es de sesgar el conocimiento y de direccionarlo a otros sentidos en los que la humanidad podría direccionarlos de forma natural. Es como decir, ok, siempre va a haber artistas, pero esa sensibilidad que tienen los artistas de poder transformar la percepción de los demás hacia ciertos sentimientos que él sabe manipular o sabe manejar, pues esos conocimientos también son buenos para la industria, ¿no? Para las empresas. Entonces, tal parece que la carrera de diseño gráfico no era otra cosa más que direccionar como todos esos artistas, pues de clase media para abajo, porque estudiar diseño gráfico, pues no es barato tampoco. Es una carrera cara.
Entonces empiezas a sesgar justamente a que los artistas empiecen a utilizar sus talentos en función del mercado, Sí. ¿no? Y está bien o está mal, pues ni una ni otra. Al final, como decíamos antes de de empezar a grabar, o sea, está bien destruir siempre y cuando sea para construir. Ujú. Pero tampoco es que esté bien destruir, o sea, Sí. no, porque de lo que se trata es de crear y de unificar. Ujú. Y yo creo que eso tendría que ser, como humanidad, tendría que ser uno de nuestros principales lineamientos, el hecho de construir y unificar, Ujú. ¿no? Porque bien decía Maquiavelo, bueno, ni siquiera lo decía Maquiavelo, se lo adjudicaron a Maquiavelo, ¿no? El divide y vencerás. Ujú. Pero pues, no son otras cosas más que tácticas de guerra, ¿no? Sí. Entonces, pensar moderno es pensar invasivo y es pensar como masculino. Regreso a estas energías. Ujú. Y pensar masculino no hace bien al pensamiento femenino, al creativo, al pensamiento creador. Entonces, ¿de que va a seguir existiendo artistas? Sí van a seguir existiendo. Sí. Indudablemente, porque al final yo creo que sí es un impulso que se tiene de forma natural. Y en este caso a mí me tocó la fortuna de poderlo entender y poderlo traducir y poderlo incluso transformar. Y la ventaja que creo tener yo, a diferencia del resto de artistas comerciales, es precisamente que lo que yo creo no tiene un valor comercial. Entonces mis ideas me pertenecen a mí Ujú. y son libres. Sí. Digo, y al final también creo que al momento de crear precisamente, en el momento del proceso, tú no estás como condicionado, o sea, cuando piensas de esa manera como artista, no estás condicionado a lo que te están pidiendo, sino que está saliendo lo que tú estás sintiendo del mundo. Y después quizá alguien le ponga valor a eso. Ajá. Y hay veces que, o sea, cuando tú dejas fluir el arte desde tu interior, hay veces Ujú. que queda algo mucho más hermoso para los ojos de los demás, porque también pues, la belleza es algo también muy subjetivo, ¿no? Sí, A sí, cada sí. quien. Pero muchas veces tiene más valor porque precisamente no te condicionaron a crear únicamente lo que el mercado te estaba pidiendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es ahí donde los artistas debemos tener muchísimo cuidado, precisamente en, en evitar, ahora sí lo digo desde una perspectiva muy cristiana, pero de evitar corromperse a los intereses de la moneda, ¿no? O sea, porque al final, entonces, tu creación o lo que vayas a crear, lo vas a hacer a partir de lo comerciable que sea esa creación. Sí. Entonces la empiezas justamente a sesgar. Y así como existe la industria de, de todo, Sí. existe la industria del arte. Así es. Y la industria del arte funciona principalmente como como una herramienta propagandística, porque Ujú. la mayoría de los artistas pues no se interesan como en esta búsqueda de verdades diversas, ¿no? De tratar de llegar a una verdad más puntual a partir de distintas verdades, Ujú. sino más bien son producto al final de este mecanismo de creación de artistas, ¿no? Ujú. En lo que se convirtió la Esmeralda en los 90s, en los 2000s, ¿no? Que al final son artistas de clase media que no van a dar ningún mensaje incómodo al régimen o Ujú. al gobierno, Sí. porque las revoluciones no vienen de la clase media, las revoluciones vienen de la clase baja, Sí. de las injusticias de las que vive la clase baja. Entonces, algo que yo sí, desde el momento en que noté que mi arte no estaba condicionada a ninguna galería o a ningún mercado, pues entonces
yo hice que mi arte que se condicionara precisamente a la humanidad. Ujú. Y mi arte o mi forma de expresar está enfocada precisamente a tratar de dar buenos mensajes a la humanidad. Ya una vez que habías hecho esta como decisión de alguna manera, como, porque ciertamente siento que fue como el parteaguas para empezar a caminar ya con estas herramientas que querías ir agregando. Uh-huh. ¿Cómo fue este acercamiento para empezar a hacer ya a lo mejor la escultura que ya traías de esas nociones de niño, allá hacerlo con un poco más de técnica? Pues mira, de entrada, pues durante toda la carrera yo dejé de dibujar, o sea, dejé de hacer arte, básicamente. Entonces me enfoqué a hacer diseño gráfico. O sea, sí, me metí mucho a hacer diseño gráfico. Principalmente diseño editorial. Ajá. Fue como que en lo que me especialicé. Un tanto por mi gusto por los libros, ¿no? Sí. Pero otro tanto porque mi pareja, esta Susana, ella empezó a estudiar una especialidad en diseño en producción editorial. Sí. Pero incluso antes de eso, el primer trabajo que yo tuve todavía como estudiante, en los primeros meses de estudiante, entré a trabajar al Sol de México en el área de publicidad. Y ahí fue como mi primer acercamiento al diseño editorial. De ahí luego algunas secciones me pedían ayuda para que les diseñara sus portadas. Sí. Porque, pues sí, o sea, se tenía como esta estructura de formadores, pero había pocos diseñadores. Entonces, pues sí, fue mi primer acercamiento. Después me corrieron. Sí, tuve una bronca ahí con el Sol de México, casi legal. Ajá. Porque sí, eran muy especiales. Sí, no, son cositas serias. De hecho, pues ya creo que ya pasaron muchos años, pero íbamos a renunciar todos el mismo día. Ajá. Y yo no quise renunciar. Yo dije, no, yo no voy a renunciar. Yo me espero un día más. Pero lo que hice en ese día que estaba en espera, pues me llevé mis archivos y los archivos de todos nosotros. Ajá. Entonces, al día siguiente, cuando ya empieza la edición del Sol de México, pues no tenían ni archivos, ni templates, ni nada. O sea, no tenían con qué trabajar la siguiente edición. Y pues al otro día pues yo ya no me presenté, ya con mi carta de renuncia. Entonces ya me llamaron y me dijeron, tienes que devolvernos archivos. Y yo les dije, pues si yo no los tengo. Y una bronquísima, me amenazaron con demandarme, con una serie de cosas. Mi papá abogado, mi hermana abogada. Ajá. Hice una llamada, ya existían los celulares, lo bueno. Esto es como en el 99, 2000, más o menos. Hablo con mi hermana, la pongo en altavoz y le digo, mira, pues no me quieren, ahora sí que me quieren demandar y no me quieren dar mi liquidación. Y pues ya unas cuantas palabras en son de grito en el teléfono, pues ya puso al otro abogado como en alerta y dijo, ya vete de aquí, sáquense de aquí. Me corren, me cancelan de toda la OEM, que era la Organización Editorial Mexicana, de Mario Vázquez Raña, me parece, el dueño, un patancísimo. Pero bueno. Me contrata, saliendo de ahí, me contrata el Sindicato del Seguro Social para que yo les hiciera su suplemento informativo. ¿Era como una gaceta? Era como una gaceta. Entonces, esa gaceta se imprimía en los talleres del Sol de México. Ajá. Entonces, me tocó regresar al Sol de México como cliente. Sí. Pero fue delicioso porque no me veían ni en pintura, no me tragaban. Ajá. Y cuando me llegué a presentar, pues hasta los vigilantes se quedaron así como, qué cínico, ¿qué hace este güey aquí?
Y cuando les dije, pues es que me tienen que dejar entrar porque pues traigo este suplemento que aquí se imprime, ¿no? Sí. Entonces, pues empezaron a ver como la forma de sacarme de este lugar. Pero pues era cliente, entonces, y era el seguro social. Entonces, cuando vieron que yo era el que llevaba el trabajo del seguro social, pues se les cayeron los calzones y me dejaron entrar de nuevo a los talleres del Sol de México. Entonces empecé a aprender muchísimo de las artes gráficas. O sea, estuve metido en los talleres de impresión mucho tiempo, revisando hojas de contacto, revisando negativos, revisando rotativa, revisando muchísimas cosas. Entonces aprendí muchísimo de lo que era la impresión de los libros. Entonces, como diseñador, cuando entiendes cómo se reproduce aquel producto o los productos, entonces como diseñador ya te anticipas a un montón de cosas que sabes que se pueden o no realizar en los talleres. Entonces, a partir de esa experiencia que gané en los talleres, pues me seguí como por ese camino del diseño editorial y pasé por un montón de trabajos. Entre los más emblemáticos o los más que podrían decir que como que agregaron cosas a mi ser, pues por ejemplo, trabajé en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el área de espacio estudiantil. Entonces trabajábamos haciendo productos para los estudiantes. ¿Cuál fue la bronca? Que al año se empezaron a repetir los proyectos. Porque teníamos que darle la misma bienvenida, pero a los estudiantes del siguiente ciclo. Y teníamos que crear las mismas ferias y carteles de los mismos proyectos, pero para el siguiente ciclo. Entonces, era como repetir estos proyectos, reinterpretar. Y a mí no me gusta eso. A ver, como creador no me gusta quedarme en esa repetición. Entonces, yo duré muy poco. En la mayoría de mis trabajos duré muy poco. Porque más bien yo los consideraba como experiencias que quería o no vivir. Entonces, mis trabajos yo los escogía a partir de las experiencias que quería o no tener. Sí. Entonces, mira, yo creo que la vida es una experiencia, una sola experiencia, ¿no? Completa. Pero a la vez como en esta realidad en la que vivimos de contenedores y no, la vida también es un contenedor, pero ¿de qué? Pues de experiencias. Entonces, como lo decías hace rato de Aristóteles, o sea, y tiene sentido, o sea, la única forma de alimentar esta experiencia llamada vida, pues es con más experiencias. Al final se contiene de lo que es, ¿no? Entonces, eso es lo que he intentado agregar a mi vida y tomar decisiones a partir de querer o no vivir la experiencia. Sí, se me figura a mí la vida justo como un mural en donde tienes un pincel en el que vas, a lo mejor cada pincelazo que das te descubre una parte del mural, del mural, ¿no? Te lo destapa. Entonces al final nunca vamos a alcanzar a descubrir todo el mural, pero la idea de los puntos que alcancemos a descubrir nos va a dar como una imagen que nosotros vamos a interpretar de lo que fue la vida, ¿no? Claro, Ya en esos últimos minutos que tengamos, o si es que los tenemos, porque tampoco no sabes cómo nos va a llegar la muerte. Y tienes toda la razón, porque bueno, desde mi forma de pensar, o sea, la verdad absoluta no existe, o sea, en el cosmos, en el universo, solo existe una verdad absoluta y es la velocidad de la luz. Y una más, que es la teoría de la sucesión, ¿no? Que todo sucede de algo, o sea, somos la sucesión de algo que nos antecede. Entonces, pues sí, o sea, al final esa verdad absoluta que se construye con todas las verdades de todos nosotros, pues es lo que se le conoce como pues la luz, ¿no? O Dios, o como lo describía Jacobo Greenberg, la latice,
o como lo mencionan otros, la Matrix o el campo cuántico, como lo menciona la ciencia. O sea, al final, este espacio superior al que nosotros tenemos la facultad de conectarnos a través de nuestro cerebro y que precisamente es de donde descargamos la información. Decía Jacobo Greenberg que el cerebro era una herramienta que básicamente para podernos conectar a esta latice o a este campo cuántico y de donde bajamos la información para poder tener conciencia de todo. Entonces, pues sí, no vamos a llegar a una verdad absoluta si no nos expresamos todos, si no contribuimos todos a crear una verdad que nos beneficie como humanidad. Y esa verdad absoluta es la luz. O sea, al final, la luz es ese contenedor de información a la que todo ser vivo se tiene que agregar, ¿no? O sea, bien o mal, la luz es algo que es eso, es luz. Y fíjate, ahorita que mencionas precisamente esta parte de la luz y de la velocidad, de cómo la entendemos. Hace poco estaba leyendo porque me llamó la atención un video que vi precisamente porque conocemos el total de la velocidad de la luz. Ajá. Pero conocemos el viaje de ida y de regreso, o sea, ya el promedio. Ajá. No, más bien la suma de la ida y de regreso. Sí. Ajá. Resulta, yo al menos no lo sabía hasta ese momento, Ajá. que ni siquiera hay certeza de si es la misma velocidad de ida o de vuelta, o si es de ida toda esa velocidad y de regreso es instantáneo. Ok. Entonces, y platicaba justo de eso con algunos amigos, porque hay una novela que a mí me gusta mucho, que se llama Planilandia. No la conozco. Que trata de unas figuras que están viviendo como en su mundo, ¿no? Precisamente es un plano, vamos a pensar esta mesa. Ajá. Y hay un rectángulo, un círculo, un triángulo. Y al momento que una figura que no es de 2 dimensiones se aparece en Planilandia, nosotros la podemos percibir únicamente. Por ejemplo, una esfera la podemos ver como un círculo. Claro. Lo mismo nos pasa a nosotros que vivimos en 3 dimensiones. Claro. Que todo lo podemos ver o como un plano o como una proyección del 3D. Realmente el 3D no lo podemos percibir con el ojo humano. Claro. Y entonces yo siento que hay cosas que quedan fuera, o sea, tan solo ya por el hecho de ser humanos, no las podemos percibir tal cual. Podemos hacer proyecciones y siento que el arte juega un papel bien importante en esas proyecciones de lo que hay más allá. Y digo, y es una forma en la que nos vamos a retroalimentar y a tratar de acercarnos. Pero siempre va a ser el viaje lo más importante porque quizá nunca lleguemos a la totalidad de la verdad. No. Siempre, o sea, lo importante de salir a buscar el conocimiento no es el conocimiento, es el viaje que se hace para ir a buscar el conocimiento. Eso es lo más importante, la experiencia para conseguir el conocimiento. Me gustaría hacer la analogía justo precisamente aprovechando esta frase que surgió ya de este rato de plática. ¿Tú cómo piensas también qué piensas más bien que es más importante dentro del arte? ¿El proceso de crear el arte o el resultado final del arte? De la pieza, vamos a pensar una escultura, una fotografía. Ok. Bueno. Yo lo considero algo mucho más cósmico, por así decirlo. Cósmico desde el sentido de la palabra cosmos, ¿no? Que significa orden. Es como, para mí la creación de una pieza de arte es el artista tiene una relación con su pieza. La mayoría de los seres humanos, o más dicho, todos los seres humanos, nos relacionamos, ¿no? con otro ser. Y en esta relación hay una ganancia o una pérdida de energía. Y me refiero a pérdida de energía no en el sentido de una cosa mística, sino energía en el sentido de que
pues para movernos necesitamos comer y necesitamos consumir energía en estos alimentos, ¿no? Sí. ¿Y qué es la energía sino la traducción de la luz? Sí. Otra vez regresamos a este ente absoluto que es la luz, traducida en fotosíntesis a través de las plantas, en los minerales necesarios para nuestra vida y nuestras sinapsis y nuestra electricidad en el cuerpo. O sea, al final es la luz la que nos permite ser, ¿no? Sí. Bueno, mira, te voy a platicar una historia. Es un poco larga, pero me gusta mucho porque es una analogía que a mí me ha funcionado muchísimo. Mira, la mitología griega y la vida cotidiana como que tienen sus cosas en común, igual en el cosmos, como lo decía hace rato con los alquimistas, de que como es arriba es abajo. Cuando se crea el sistema solar, se crean la mayoría de los planetas casi en el mismo momento en el que se crea el cosmos. O sea, toda esta materia que sale del llamado teórico Big Bang es como toda esta, pues sí, básicamente protones que salen disparados para todas direcciones y que son contenidos por electrones. ¿Y qué es el protón y el electrón? Pues es esta misma energía masculina y femenina de la que te vengo hablando casi desde el principio. O sea, el electrón es la energía femenina del universo y el protón es la energía masculina del universo. Entonces, desde la formación de un átomo de hidrógeno o un átomo de Oxígeno. Ajá, de oxígeno, sí. Lo que sea. Al final es esa energía femenina llamada electrón conteniendo esa energía masculina llamada protón. Entonces, es ese equilibrio de energías en donde el electrón evita que el protón reviente a su máxima potencia, como lo haría en una explosión atómica o una cosa de esta naturaleza. Entonces, al final, son estas dos energías las que controlan y dan equilibrio al universo. Entonces, cuando se crea el sistema solar, se crean los planetas y ahora sí que en este caos primario del sistema solar, empiezan a tomar protagonismo los astros, unos más que otros. Y básicamente lo que determina la característica de cada uno de estos astros básicamente es la masa. Entonces, dependiendo la masa, es la cantidad de energía electroestática que emite un planeta o la gravedad que tiene un planeta. Entonces, cuando se crea el sistema solar, nuestro Dios, nuestro astro rey, el Sol, es el que dice, yo aquí soy el que manda, ¿no? Yo soy el astro rey. Pero al otro lado del sistema solar, masa solar es más pequeño, pero aún así igual de contundente y de grande, se formó Saturno. Por las características de Saturno, de sus características químicas del propio planeta, el planeta tuvo que haber emitido radiación en algún momento temprano de su vida, y esta radiación tuvo que haber sido púrpura. Por eso es que a Saturno se le conoce como el Sol negro, porque la luz que al final emitía este astro era una luz como de los antros, como luz negra. A neón. Ajá, que hace que la ropa blanca se abrillante más, ¿no? Entonces, esta luz, al final como que la mitología griega era lo que se puede entender como lo que se veía en el cielo en aquellos ayeres, ¿no? Entonces, imagínate en la noche un astro que emite una luz negra así como de antro y que todas las cosas que son blancas pues se van a ver como con estos tonos, ¿no? Violáceos. Bueno, en la mitología griega,
uno de los que querían gobernar después del astro o del mero mero era precisamente Saturno. Saturno quería tener el gobierno después del Sol. Entonces, Saturno le pide permiso a su hermano Urano y acuerdan que, pues, para que Saturno pudiera tomar el trono, tenía que deshacerse de toda su descendencia. O sea, no podía tener hijos, porque al momento de que Saturno pudiera tener hijos, entonces podía dejarle el trono a uno de ellos y no regresarle el trono a su hermano Urano. Uh-huh. Entonces, bajo esta condición, Saturno dice, ok, así lo hacemos. Y Saturno empieza a devorarse a sus propios hijos que tenía con Gea, que es la madre tierra. Empiezan a tener hijos y empieza Saturno a devorarlos. De hecho, hay pinturas en donde se ve Saturno devorando a sus hijos, haciendo esta analogía. Suena muy parecido a lo de los titanes, ¿no? Sí, justo es eso. De ahí viene todo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El planeta Saturno, por su masa tan descomunal, tiene un campo gravitacional muy, 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 muy fuerte, pero terriblemente fuerte. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel de destruir sus propias lunas. Entonces, el planeta de Saturno tiene esos aros porque son lunas o hijos que no se le alcanzan a formar, porque en esta energía tan destructiva que tiene Saturno, los devora, los vuelve a formar como estos anillos que circundan el planeta. Bueno, sigue la historia. Entonces, uno de los Gea, se da cuenta de que su Saturno es ¿no? Ajá. Y decide esconder a uno de sus hijos lo esconde no me acuerdo en dónde, pero lo esconde. Y le da a comer de Saturno un saco de huesos. Entonces Saturno, cuando le pide a su hijo, le da este saco de huesos, se lo come y da por hecho de que su hijo ya está en su panza. Pero este hijo se esconde en este territorio, que no recuerdo ahorita cuál es, lo esconden, y ahí empieza a tener hazañas por su parte. Y se empieza a saber de este nuevo héroe llamado Júpiter, ¿no? De este nuevo titán, ¿no? Este nuevo que quería ser esa nueva figura, ¿no? Y entonces resulta que cuando Saturno se da cuenta de la existencia de esta nueva amenaza, pues ya es demasiado tarde porque este ser ya era más grande que el propio Saturno. Y entonces a Saturno lo condenan, porque, bueno, ahora sí que faltó a su palabra, uh-huh. Y lo condenan a permanecer, pues, a ver pasar el tiempo. O sea, por eso es que en esta traducción a Saturno lo convierten en Cronos, uh-huh. Porque lo condenan a ver pasar el tiempo. Entonces, cuando tú ves en un telescopio el planeta de Saturno, lo que ves es la figura como si fuera un ojito. Por estos anillos y esta forma, es como si estuviera un ojo en la noche viéndote. O sea, es alguien observándote en la oscuridad. Entonces, estas relaciones que tienen los planetas, la tiene el ser humano en cuanto a su contexto completo. Las relaciones que yo tengo o que decido tener con mi familia o con mis amigos o con la gente que yo quiera o no quiera tener, al final es una energía que a mí me va a requerir y que me va a necesitar para estar en esa relación de amigos, de novios, de lo que quieras, laboral, de lo que sea. Al final una relación te va a desgastar. ¿Por qué? Porque te ocupa energía
para mantener viva esa relación. Ajá. Entonces, un artista cuando crea una pieza, lo que se crea es una relación con algo nuevo, algo que no existe. Entonces, el artista en esa pieza tiene algo vivo. Y entendamos por algo vivo, no por lo que nos dicen en la escuela o por lo que nos dicen, porque ese es otro de los problemas que tenemos como civilización, que los significados de las palabras se quedaron en las universidades y pertenecen a estos colegios inmensos o a la Real Academia de la Lengua o a estas instituciones que justamente tienen sus intereses en la realeza, sí, o en estas cosas que desvirtúan como estos logros humanos o logros de la humanidad. Entonces, cuando un artista se sienta o se pone frente a una pieza para crearla, empieza a tener una relación viva. Porque según yo, mi concepción de vida es todo aquello que se desarrolla durante el tiempo. Y el tiempo en un concepto de sucesión, no en un tiempo como algo que exista, porque en realidad el tiempo no existe. Es un concepto para entender esta sucesión, sí, de lo que es el pasado y lo que es el futuro. Entonces, aquello que está vivo es aquello que se desarrolla con el tiempo o con el espacio. Si se desarrolla con el espacio, entonces es algo vivo. Si no se desarrolla con el espacio, entonces es algo muerto. Ajá. Y esto tiene muchas implicaciones así muy profundas, muy profundas, pero que precisamente le dan sentido, por ejemplo, a las obras de arte escultóricas. Uh-huh. Yo como artista me pongo a hacer una escultura, pero en lo que en realidad estoy trabajando es en una idea. Todas las cosas que existen en el universo necesitan dos cosas para su existencia y su permanencia en esta existencia, ¿no? Que es una idea y energía. Teniendo esas dos cosas, las cosas existen. De hecho, la humanidad es una idea. En las escrituras antiguas de cualquier civilización se habla de que la humanidad es una idea. Y existimos precisamente porque la energía que requiere esa idea no viene de una empresa o no viene de una organización. La energía que requerimos nosotros como humanidad la recibimos del sol. Es toda la energía que necesitamos como humanidad. Porque la energía del sol nos va a proveer de vientos, nos va a proveer de agua, nos va a proveer de las condiciones necesarias para que aquí en la Tierra surja la vida. Entonces, cuando un artista está creando una pieza, esa pieza se va transformando con todos los días que el artista interactúe con ella. Creando al final es un artista trabajando con algo vivo. Es una relación de dos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que esa pieza deje de martirizar al artista. Hasta que esa pieza diga, ya no vas a poder hacer más conmigo. Soy perfecta o soy lo que tú querías o lo que tú tenías en tu mente. Ya puedes dejarme descansar. Entonces el artista mata a sus piezas o las deja o les quita la vida firmándolas. Cuando un artista firma una pieza, se puede olvidar de ella y pasar a lo siguiente. Entonces, esa pieza, eso que estaba vivo, en realidad ya no va a poder desarrollarse durante la existencia. Va a permanecer conforme el artista la haya dejado. Y si viene otro artista a manipularla, como se le hacen los llamados conocidos cadáveres exquisitos, pues será una idea transformada. Pero al final el resultado que queda es una idea viva. Uh-huh. Y depende del artista o de las decisiones del artista en la permanencia de esa idea. Por ejemplo, si yo materializo una idea en yeso, va a tener menos vida que si yo la materializo en bronce.
Ujú. Entonces, cuando yo pongo una escultura de un conquistador en la avenida principal de Morelia, como un español que tiene a su merced indios para sus necesidades. Entonces, y lo menciono porque esto fue una polémica hace como unos 3 meses en Morelia porque Sí. habían vandalizado, le llaman además vandalizar a eso. Siendo un espacio público, el que decide es el público. No puedes vandalizar algo que Que no es privado, no es, vaya. exacto, o sea, cuando sea privado, pues sí, llámale Sí. vandalismo, pero aquí fue decisión de los ciudadanos retirar eso. Y es válido, porque al final, mientras esas esculturas permanezcan en esos lugares públicos, entonces son ideas que van a estar emanando todo el tiempo, emitiendo esa misma idea. Por más que el artista ya no le pueda modificar, de todos modos es una idea que está viva, Ujú. pulsando. Porque incluso más allá todavía de que venga otro artista a modificarla, creo que también le atribuye esta vida que mencionas la gente que ahora que la percibe, ¿no? O sea, el Ajá, espectador, en el momento en que la exactamente. toma en cuenta de que ya la dejas ahí, le vuelve a dar vida y es una idea que sigue vigente, que sigue estando, no sé, resonando. Y fíjate que hace poquito bueno, ya tiene algunos meses, estaba leyendo justo un libro de historia del arte. Ok. Y se me hace bien curioso porque justo se centra en este tema de que la parte como más gráfica del arte, pensando por ejemplo en justo la pintura, la escultura, todas las cosas que a lo mejor son más plásticas Uh-huh. o que requieren un material Uh-huh. que va a estar sujeto a desgastarse con el tiempo, Uh-huh. desde el hecho de su construcción ya están sentenciadas a morir dependiendo de las condiciones en las que les toque ser creadas, como esto que mencionas. O sea, estas obras tuvieron un privilegio de ser construidas con ese material por quien tenía el poder en ese momento. Exactamente. Y son ideas que, ahora sí que voy a ocupar tu marca registrada. Son ideas que trascienden por el simple hecho de estar emitidas y que la gente las legitima, pues sin el conocimiento de lo que realmente significa una idea con esa profundidad. Fíjate, justamente a propósito del término, Ajá. porque mucha gente también tiene este concepto de la trascendencia como algo que rompe el tiempo y se va más allá, que también es un uso correcto de, como decíamos, ¿no? La palabra tiene su significado, pero también tiene este significante, que es el que ya le atribuye la experiencia que tiene la persona con la palabra. Y revelo, te tocó en tu episodio escuchar el por qué le pusimos ese título a este podcast. Okay. Justamente el idealismo trascendental, que digo, obviamente, estoy muy lejos de poder citar a Kant. Hago la aclaración por si de repente alguien que sepa más de esto, de ahí nos corrige. Digo, dentro de mi entendimiento, él hablaba de estas ideas justo que hay detrás de las cosas que vemos a simple vista. O sea, que ya traen cargado un valor y que a pesar de que nosotros, digamos, esto se llama un micrófono, ¿no? O sea, para mí un micrófono pues, sirve para amplificar la voz. Pero si a mí de repente de niño me dieron un zape con un micrófono, pues yo voy a verlo como un arma. Claro. Como también justo estos monumentos no vemos qué representan para estas personas que en algún momento a lo mejor fueron sometidas, a lo mejor no la vieron desde el punto de vista del ganador. Recordemos que la historia la construyen los que ganan. O la escriben los que ganan. Y justo, ¿tú cómo ves esta parte en las obras que haces? Porque también está más cargado a la parte que tú trabajas. Porque, por ejemplo, un poema a lo mejor se pueda preservarse con el relato, ¿no? Que aunque va a cambiar, pero el relato puede permanecer todavía más que precisamente una escultura. O sea, ¿cómo vives tú esta experiencia de saber que las piezas que creas están destinadas, dependiendo de las condiciones, a seguir viviendo o a morir en algún punto? Sí, bueno, de entrada yo creo, bueno, no creo, es un hecho, o sea,
todo se va a acabar. O sea, en algún momento ahora sí que de esta sucesión llamada vida, o no sé cómo llamarle ya, presente, se va a acabar. O sea, el cosmos, el universo está condenado a acabarse. O sea, yo creo que más bien cuando entiendes precisamente que todo es temporal, todo es perecedero, entonces te empiezas a tomar menos en serio las cosas y empiezas a valorar lo que realmente tiene valor. En mi caso así fue. O sea, era dejarme de preocupar por tonterías, dejar a un lado las cosas que me quitaban tiempo para dedicarme a hacer cosas pues que igual me dedican tiempo, pero que al menos me mantienen en un estado de tranquilidad, porque yo creo fielmente que la tranquilidad, que la felicidad radica en la tranquilidad. Entonces, si no haces por tener un ambiente tranquilo, pues por más que quieras ser feliz, no lo vas a lograr. Vas a estar enfocado en querer estar tranquilo. Entonces, sí. De entrada, saber que todo es temporal. Cuando yo tengo una idea y cuando la quiero materializar, bueno, yo y cualquier otra persona, como lo decía hace rato, para materializar cualquier idea lo que se necesita es energía. Y la energía, ya lo decía igual Marx, se puede incluso vender, ¿no? Entonces tú puedes comprar el esfuerzo de alguien más o la energía que tiene alguien más, la puedes capitalizar y hacer en función de tus ideas, ¿no? Así es como podríamos entender talleres de arte como el de Andy Warhol en los 70s, que le llamaba La Fábrica, The Factory, y que tiene todo el sentido porque él sabía precisamente que estaba haciendo un arte popular consumista, que su taller tendría que llamarse La Fábrica. O sea, él fue irónico respecto al mercado del arte, pero lo peligroso de la industria del arte es algo que ellos le conocen como apropiación. Es como de las cosas más peligrosas que hay, que precisamente hace que todas las vanguardias estén condenadas a convertirse en estilos. Entonces, podrás tener a un Andy Warhol criticando el mercado del arte. No importa, la industria del arte lo va a transformar para hacer con él negocio. Entonces, lo transformó, de hecho, Andy Warhol. Y así transformó Andy Warhol como transformó a Marcel Duchamp o como transformó a un sinnúmero de artistas y que además son artistas hombres, que muchos de ellos, como precisamente Marcel Duchamp, se inspiraron en trabajo de mujeres. Pero es entendible desde un punto de vista histórico, ¿no? Porque al final el capitalismo o el modernismo, como lo decía, era este cambio de energía por dinero. ¿Y quién tenía más energía? Pues el hombre, como energía bruta. Porque el modernismo, y era lo que hablábamos al principio, ¿sí? Al principio de antes de que empezáramos a grabar. Previo a la grabación. Al final, para el modernismo, el ser humano es un proveedor, no es un actor. Uh-huh. El ser humano en el modernismo provee a la máquina de un bienestar para que la máquina no deje de producir. El ser humano
asiste a la máquina desde su concepción. La que produce es la máquina. Ujú. Antes de las máquinas, los que producían eran los esclavos negros, ¿no? Que eran comercializados por la corona francesa o por la corona inglesa en América. Entonces, Estados Unidos se volvió potencia algodonera a nivel mundial, no por la energía de sus máquinas, sino era por la energía de sus esclavos. Entonces, la riqueza de Estados Unidos se hizo por la sangre de los esclavos, ¿no? Por esta energía que se requería para los campos de cultivo. Entonces, ahora que todas las cosas se están robotizando, toda esta tecnología está viniendo como de desborde, la inteligencia artificial y todo esto. Ujú. O sea, hay que recordar que el ser humano es un asistente de las máquinas, no es un actor, es alguien que es utilizado para la producción. Y justamente desde la perspectiva del modernismo, que vino también como a hacernos el... De hecho, hay un cierto, no sé cómo llamarle, nihilismo, una cierta apatía del mismo ser humano en como verse solamente como espectador del trabajo de las máquinas y de incluso decir, pues como no puedo llegar a la verdad de nada, que es también como la situación extrema de lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Como no puedo llegar a la verdad de nada, pues nada es verdad. Pero caes en una apatía en donde ya precisamente te vuelves completamente espectador y nos quita como toda la posibilidad de quizá la mínima, el mínimo rango de acción que tenemos, lo apagamos completamente, ¿no? Claro, claro. Y pensarías que este apagón de switch o esta apatía es como reflejo de nosotros hacia un sistema injusto y en realidad no. O sea, esta apatía o esta, ¿cómo llamarlo? Como falta de interés de la verdad, así es, Sí. de la verdad, está manejada a partir de otra industria, que es la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento es una de las industrias que más daño le ha hecho a la humanidad, porque precisamente, y la humanidad tiene que tener cuidado en estos entes, porque a ver, hace rato decía que para que algo existiera se requería una idea y energía para materializar esa idea. Bueno, humanamente nosotros existimos como eso, como seres humanos, tú como quien quieras que seas, ¿no? Al final Miguel te lo pusieron otras personas que no eres tú, ¿no? Sí. Y estás registrado fuera de tu decisión, ¿no? Tú eres tú quien decida ser, ¿no? Ajá. Pero legalmente tú eres Miguel como figura física y si quisieras, o bueno, en este caso con tu proyecto, tú acabas de crear otro tipo de existencia legal en nuestra civilización, que es las existencias morales. Y morales en el sentido como cultural, o sea, moral visto desde el punto de vista cultural o de convenios. Sí. Es como la empresa, ¿no? Que le llaman persona moral, vaya. Exactamente, Sí, precisamente. Sí. De ahí viene. Pero estas empresas o estas figuras morales son ideas. Al final son ideas que necesitan energía para poderse materializar. Entonces, la democracia es una idea. Es una idea en la que estamos de acuerdo muchísimos y en la que esa energía que nosotros manifestamos al legitimarla, hacemos que la democracia exista. Es una idea que existe. Sí. Como esa idea, a alguien si se le ocurre la idea de crear una universidad. Entonces, vas a necesitar personas que evoquen esa energía para la manifestación de esa idea llamada universidad. Sí, pues no nos veíamos tan lejos como el dinero.
Exactamente. Se necesita la energía de las personas para que el dinero exista, porque el dinero no existe. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, en nuestra realidad como civilización tenemos esas dos existencias que rigen nuestra vida, que es la física y la moral. Y he ahí el abuso que se utilizan las personas morales para abusar de las personas físicas. Porque además las leyes que protegen a las personas morales no son las mismas leyes que protegen a las personas físicas. Vamos, o sea, no vas a meter a IBM al Torito o lo vas a ir a meter a un reclusorio para... Sí, pues de hecho la idea de las personas morales justo nació para proteger, pero únicamente a los dueños de las personas morales. Exactamente. Más allá de a las personas que producen dentro de estas personas morales. Exactamente. Entonces, a partir de esto, con esta forma de razonar las cosas, es como tendríamos que revisar todas las creaciones morales, toda la moralidad que ha regido a la humanidad y plantearnos justamente la pregunta de si es buena o no es buena para la humanidad. Porque muchas de estas ideas morales se crean precisamente para que las ideas sean las que persistan. Por ejemplo, igual voy a tocar muchas sensibilidades, pero la creación del catolicismo es para que subsista el catolicismo, no es para que subsista el cristianismo. Al final el catolicismo se está agarrando del cristianismo para legitimizarse y para llevar allá a su idea de cristianización. Pero en realidad el catolicismo, su estructura y su forma de operar es para que el catolicismo exista. No sé si me explique. Sí, pues yo tengo este entendimiento también para la parte del capitalismo, que justamente se crea no tanto para dar este sustento a la humanidad, sino para que prospere el capital. Exactamente. Al grado de que a la gente ya se le llame capital humano o recurso humano, que se me hace también absurdo. Exactamente. Porque no somos cosas. Para la moral, sí. Precisamente para esas figuras morales lo somos. Exacto. Para esas ideas que andan ahí viajando como figuras morales, sí somos. Sí lo somos. Sí. Y de hecho, toda la injusticia que se ha vivido en los últimos 30 y tantos años aquí en México es porque las figuras morales han venido a poner las reglas del juego aquí a México. Entonces, ¿quién va a perder? Pues los que no son morales. Sí. Terminan perdiendo los humanos más allá de las cosas que inventamos, ¿no? Está muy contradictorio. No contradictorio, sino muy... ¿Qué será? Es esta energía masculina. Es esa energía masculina de la que te decía hace rato. De esa energía masculina de la que se nutren los ejércitos. Porque al final decía Weber, un filósofo, decía que el Estado es el monopolio de la violencia. Y es verdad, porque al final los golpes de Estado son eso, o sea, son golpes de violencia y de saber quién tiene más violencia, y el que tenga más violencia al final es el que pone las reglas de la nueva democracia. Precisamente por eso esa necesidad de los Estados Unidos de financiar o de ayudar o de armar este tipo de democracias en todo el mundo. Porque al final, cuando Estados Unidos apoya esta nueva implementación de democracias, entonces ese nuevo pueblo ya está en deuda con estas ideas morales, porque además también son ideas morales, o sea, los fondos de inversión, todo. O sea, sí. De hecho, todo nace, o sea, estamos en este punto. Mira, tú podrías decir, o lo podrías decir cualquiera de de tu público, o de mis amigos, o de nuestro entorno. Cualquiera pensaría que la situación que vive en México es por los últimos sexenios que hemos tenido. Pero en realidad la historia del mundo no se entiende si no te regresas 1000 años, 1500 años. Incluso había una frase, creo que ya la mencioné una vez aquí, la mencioné mal. Por ahí si la busca la van a encontrar, el autor no es.
Pero decía que sí, que la persona que no es capaz de llevar su contabilidad en un lapso de 2000 años, pues realmente no conoce su historia. Te digo, creo que la volví a mencionar mal, pero creo que va a ese punto, ¿no? Exactamente. Y es cierto, completamente. Pero además hay que entender que esta historia de estos 2000 años que hemos pasado, que además no es una historia que a nosotros nos correspondiera como Pues no sé, es que puedo decir mesoamericanos, pero el hecho de decir América, ya estoy manifestando estas ideas eurocentristas, o bueno, este ser llamado Américo, o sea, al final es un europeo, ¿no? O sea, tenemos que, yo creo que revisar nuestra situación como americanos, incluso hasta desde el mismo nombre, o sea, vamos, antes de ser americanos, nosotros teníamos nuestra forma de vivir. Bueno, en estos lugares, ¿no? Tenían su forma de vivir. Mencionas una parte, volviendo un poquito a la parte de tu, ¿cómo se llama? Llamarle carrera. No sé cómo le llames tú, si sea una travesía. Formación. Tu formación. Dices que dejaste de dibujar un tiempo. Sé que tienes un proyecto, al menos alcancé a percibir eso, no sé si está en lo correcto, al que le llamaste Ismaelandia. Ah, mira, sí, exacto. Es justamente ese periodo que dices que dejaste de dibujar y con él, tengo entendido que con él volviste a dibujar, ¿no? Ajá, exactamente. ¿De qué trataba este proyecto? Cuéntame un poquito. Pues mira, este proyecto nació en una tienda departamental en Ciudad de México. Básicamente porque me acuerdo que acompañé a Susana a comprar cosas y ella iba con su familia. Y yo ya había dejado de estudiar, me parece. Pero yo tenía libretas porque siempre me gustó dibujar. Y me acuerdo que me dijo que, no me acuerdo, íbamos a ir a comprar ropa, algo. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, pero me voy a llevar una libreta porque a mí me desesperaba como eso de que se miden y cosas. Dije, no, me voy a llevar algo para dibujar. Sí. Entonces me llevé una libreta para dibujar y en lo que ella estaba midiéndose y haciendo cosas, pues yo estuve dibujando y me acordé pues de esa tranquilidad que me ofrecía a mí el dibujo, ¿no? Ese momento de estar conmigo nada más. ¿No? Porque yo, te digo, en este ambiente violento que viví como contexto, yo utilizaba el dibujo como Harry Potter utilizaba su capa de la invisibilidad, ¿no? Entonces yo me ponía a dibujar y pues me veían ahí ocupado y decían, pues está ocupado y con libretas, pues no, déjenlo en paz, ¿no? Entonces no se metían conmigo, me veían dibujando. Sí. Y como dibujaba, sí, dibujaba bonito, pues entonces pues me dejaban ser, ¿no? Como que me lo permitían. Entonces eso a mí me llenaba muchísimo y me acuerdo que cuando fuimos ese día al centro comercial, bueno, a esta tienda departamental, pues yo lo que hice fue ponerme a dibujar y lo revaloré y dije, bueno, pues me voy a seguir en esta misma libreta y con esa misma línea. Y empecé a comprarme plumones y empecé a dibujar por dibujar. Y fue cuando decidí nombrar el proyecto, porque justamente en el nombrar las cosas es como este paso para materializarlas, ¿no? Como para poderlas manifestar. Entonces, así manifesté yo mi proyecto como una burla un tanto de este mundo de Disney del cual fuimos sumergidos como consecuencia del vecino del norte. Entonces, pues yo hice esta burla de Disneylandia y dije, pues yo no, lo mío no es Disneylandia, no es la cabeza de Disney, es la cabeza de Isma, ¿no? Entonces, Ismailandia. Y fue que lo decidí nombrar y empecé a dibujar porque me permite, dibujar es como, para mí es como entrar en un trance, es como solo ser.
y dibujar lo que se siente, nada más, ¿no? Sin juicios, sin prejuicios. Y lo que me ayudó mucho Ismailandia es que, pues lo empecé a hacer, y mi idea y mi meta era publicar un dibujo diario. Esa era como mi tarea, publicar un dibujo diario. Entonces, llegó el momento en que, pues para adelantar mi tarea, pues me ponía a dibujar, no sé, hojas completas en tardes y estos dibujos los escaneaba y los pasaba, ahora sí que en limpio, y los empezaba a publicar. Entonces llegaba a sentarme un par de horas y avanzaba, no sé, 2 semanas. Sí. Entonces ya tenía 2 semanas para trabajar, pero diario publicar, diario publicar. Entonces, fue padre porque la hoja la empezaba yo a llenar conforme salían las cosas, pero quedaban espacios blancos en esta hoja que al final eran espacios que yo ocupaba. Entonces, el espacio que me dejaban los dibujos anteriores le daba al final la fisonomía al nuevo dibujo, o sea, le daba ese aspecto. Entonces, si quedaba un espacio demasiado alargado, pues el dibujo se condicionaba a este espacio demasiado largo. Entonces, los personajes empezaban a nacer con estas necesidades del contexto, ¿no? Sí. Como lo que decíamos hace rato, ¿no? Al final, tú te desarrollas en un contexto sin preguntarte, ¿esto es natural? O sea, ¿cómo le explicas al pez que lo que lo rodea es agua, ¿no? Sí. Entonces, al final, el dibujo a mí me ayudó como este ejercicio de sin reglas, de no tener reglas, de expresar las necesidades de lo que se tenga que decir, cómo se tenga que decir. Entonces Ismailandia empezó a ganar como muchos seguidores. Llegué a tener alrededor, no recuerdo si entre casi 500,000 de seguidores en una plataforma que se llamaba Tumblr, creo, Tumblr. No sé, ya ni sé ni cómo se pronuncia. Creo que eso todavía existe. Es más, si buscas Tumblr, Ismailandia aparece. O sea, ahí está el proyecto todavía. Y de hecho mi mujer me dice, oye, pues ¿lo vas a volver a echar a andar o algo? Y no, porque yo ya lo firmé. O sea, sí, ya lo soltaste. Yo ya me solté de ahí, yo ya no pienso regresar ahí, ya es algo por lo que atravesé. Se llamó Ismailandia, ahí están los dibujos. De hecho, hay tiendas, tengo 2 tiendas en internet donde puedes comprar las playeras, pero tampoco las promociono porque yo no tengo ese talento de vendedor. Entonces, a mí me cuesta mucho vender mis cosas. Por eso es que antes de volverme vendedor, decidí hacer por encontrar una libertad creativa. No condicionar mis cosas a un mercado, sino lo que yo hago, condicionarlo a mis propias necesidades. Y yo creo que también por eso me dedico a un montón de cosas. Sí. A fotografía, a escultura, pintura, grabado, a un montón. Porque al final yo decidí ser quien necesito ser, no quien tengo que ser. Sí. Entonces, Ismailandia me reorientó de nuevo a lo que era la creación. Y ya de ahí, pues obviamente, pues yo tenía un estudio en el centro de la Ciudad de México. Duré con él como 15 años, 13 años, me parece. 13 años duré con él. Y el estudio lo tenía que decorar. Entonces ocupaba mi talento pues, para decorarlo. Entonces hacía cosas, pintura, escultura, diseño industrial, lo que fuera necesario para decorar mi espacio, ¿no? Personalizar este laboratorio. Sí. Justo ahorita quisiera anclar y para ir cerrando precisamente con este tema que se me hace muy, muy interesante también. Y digo, también dejar la puerta abierta para volver a platicar porque da para mucho esto y la verdad creo que sí tenemos que grabar una segunda parte. Pero encantado. Pensando en esta parte que mencionas de soltar, de dejar ir, me gustaría cerrar justo con el tema preguntándote acerca de Ernesto.
Ok. Ok. Para los que no tengan la oportunidad de conocer este trabajo de Ismael, es un libro que está pensado como una especie de cuento infantil. Ajá. Que justo está producido, o no sé cómo es el término correcto, pero dentro de la editorial que tienen ustedes, que se llama Huache, ¿verdad? Huache. Huache. Ajá. Entonces, platícame un poquito cómo es que nació este cuento de Ernesto. Ok. Bueno, Ernesto nace a partir de esta, pues sí, de la misma necesidad que tengo como creador, ¿no? Cuando entro al mundo del diseño editorial, entro al mundo de los correctores de estilo y entro al mundo de los editores. Uh-huh. Es un mundo muy cerrado. Pareciera que no, pero es muy, muy cerrado. Y es un mundo lleno de, bueno, como yo creo que como la mayoría de los clubes de todos, de un conocimiento funcional. Ajá. Y yo creo que por eso es que existe muchos egos en muchos espacios, pero sobre todo es un conocimiento funcional el que tienen estos espacios y los editores y los libreros, ¿no? Sí. Empiezo a convivir con ellos y hay una etapa del diseño editorial en donde se mandan, o sea, cuando uno es diseñador editorial nos mandan textos que ya vienen como corregidos o ya vienen tocados por el editor. Sí. Nosotros, como diseñadores, les damos forma o los formamos, se les llama el término, en programas especiales. Una vez que se hace la formación de estos textos, se regresan al editor y el editor decide mandarlos a un corrector de estilo o él mismo hacer la corrección de estilo, ¿no? Que son correcciones ortográficas, ortotipográficas, precisamente para no dejar duda a lo que el creador o el autor quiere manifestar como una idea a través de la palabra. Uh-huh. Porque muchas veces, igual que un escultor, los escritores lo que hacen es construir imágenes dentro de las cabezas de los demás, de los escuchas. Entonces, para construir una imagen fiel a lo que el creador quiere, tiene que pasar por un corrector de estilo que le dice cómo tiene que escribirlo para que se vaya construyendo esta imagen en la mente de los lectores. Uh-huh. Entonces, traté con muchísimos correctores ahora sí, desde el 99 hasta las fechas actuales. Sí. Bueno, ya no tanto, ajá, que ya me deslindé un poco de este oficio. Pero, aprendí a escribir. A partir de corregir uh-huh. textos y de entender por qué se tenían que corregir de cierta forma, aprendí a escribir. Sí. Porque si algo tengo yo es que los conocimientos, así como lo decíamos muy al principio de aquí, o sea, cuantitativos, me los podré aprender un ratito, pero se me van a olvidar. Sí. Pero cuando eres consciente del conocimiento, cuando ves el conocimiento desde afuera y las implicaciones que de él pueden emanar o transformar, entonces ese conocimiento ya te ayuda a ti para construir, para utilizarlo a tu favor. Entonces, cuando decido escribir Ernesto, es porque pues, yo ya tenía mucho tiempo corrigiendo textos. De hecho, yo ya había sido hasta se me inventó un puesto en el Festival de Cervantino. Yo trabajé también en el Festival Cervantino y era el editor de los contenidos impresos de ahí. Ajá. Y se me inventó hasta un puesto para poderme meter ahí a trabajar. Pero sí, yo ya tenía acercamientos con la forma de construir imágenes con textos. Ajá. Ajá. Porque además
me encanta Cien años de soledad. Entonces, la forma en que construyes imágenes con los textos de Gabriel García Márquez es, o sea, cuando lees el final, o sea, bueno, cuando yo leo el final, o sea, yo veo a Ario en ese final, a mí Macondo es Ario, o sea, es así como esa... Es esa facultad que tiene el autor o el artista o el creador de darle forma, aunque sea inmaterial, en la mente de los demás. Entonces, obtuvimos un apoyo por parte del gobierno federal. Lo tramitamos, que básicamente ellos querían deshacerse de un montón de dinero, justificando que estaban apoyando como la cultura. Y mandan una convocatoria para nuevas librerías o proyectos editoriales. Entonces ahí nos juntamos un grupo de amigos, 4, mi mujer, Susana, y otros 2 amigos, que uno es el corrector, bueno, el jefe de redacción de la revista Relatos e Historias en México, que era otro de los socios, y una amiga, Bredna Lago, que ahorita está en Estados Unidos. Nos juntamos para echar a andar una idea, que precisamente la idea se llamaba Watch, o se llama Watch. Entonces, cuando tenemos esta idea, pues lo único que faltaba era precisamente la energía para materializarla. ¿Quién le puso este nombre de Guache? Me creerás que fue Ricardo, fue nuestro socio, y él nos dijo, es que así les dicen a los niños en tierra caliente. Sí. Entonces ahí como que también me cayó a mí una sinapsis y dije, pues sí es cierto, en Ario así les dicen guachos, guaches, guachitos. Entonces dije, obviamente de esto, para que a mí me creara esa sinapsis, pues sí pasaron meses, pero dije, pues sí, o sea, por algo tiene el nombre de guache, ¿no? Entonces, una de las cosas que teníamos que entregar nosotros como proyecto para que nos dieran este apoyo, que fue un apoyo de $1.5 million. Entonces, era suficiente para imprimir los libros que quisiéramos. Decidimos con ese dinero publicar 6 títulos. Y entonces, en la búsqueda de autores, pues estuvimos como viendo, pues eso, o sea, quién tenía ideas para publicar. Pero las ideas que se encontraron, pues eran ideas que no iban como con los gustos de nosotros, principalmente, ¿no? Entonces, en esta, ¿cómo llamarle? Vorágine de entregar, les planteé yo la idea de que yo tenía una historia que podía hacerla cuento y que pues ya, ahora sí básicamente nada más era escribirla porque ya la tenía en la cabeza y pues ahora sí que todo el proceso, ¿no? De corrección de estilo, ilustración y todo. Entonces, pues a la hora de ilustrar, pues también les dije, ¿saben qué? Pues yo la puedo ilustrar porque... Sí. O sea, ahora sí que el texto me ayuda a crear esas imágenes, pero esas imágenes yo ya las traigo en la cabeza, entonces yo ya sé cómo quería que se viera el gato, cómo quería que se viera. Y la historia de Ernesto básicamente es la historia de mi gato, o sea, de estar observando a mis gatos y sobre todo a uno de ellos que falleció hace año, bueno, ya va para 2 años ahora en octubre, que se llamaba Ichi. Todo nació por la observación a él. Y yo creo que la mayoría de las cosas que he hecho han surgido a través de la observación. Y es que creo yo que precisamente como esta experiencia y como estos campos cuánticos que nos rodean, pues al final es el observador el que modifica esas percepciones, estas cosas que van más allá del entendimiento de una sola vía, sino que todo está conectado. Entonces, pues sí, o sea, pues esa sería básicamente la historia de Ernesto, ¿no? Fíjate, se me hace bien curioso, justo acaban de dejarle algunos ejemplares creo que fueron 5 libros ahí en la cafetería, ahí con Ichel. Saludos a Ichel, se nos está viendo. Saludos.
Y para darme un poquito más de contexto, precisamente para platicar, le di una ojeada justo a Ernesto y a los demás. Ok, qué bueno. Y se me hace bien interesante cómo ahora, después de la plática, o sea, encaja tanto lo que leí en ese momento. ¿En serio? Justo con esta parte de soltar la obra. Ok. Con esta parte que también sé que tienes del amor hacia los animales. Claro. De tus mascotas de Sí, laico. Sí, laico. Sí. Entonces, es bien interesante tener la oportunidad de platicar con los autores, de ver sus textos y de entender el trasfondo que hay detrás de lo que escriben, de las ideas que plasman. En tu caso, de la ilustración que haces, porque eso ayuda todavía más a las personas a poder entender, a poderse meter un poquito en tu cabeza. Okay. Y justo es bien interesante también lo que mencionas del artista como un observador, porque yo sí creo que es una cualidad que es un gran requisito para poder profundizar más en el arte. Claro. O sea, las personas que pueden escuchar más la música pueden hacer mejor música. Claro. Las personas que pueden observar mejor el entorno pueden dibujar mejor. Claro. Entonces, en cualquiera de las ramas del arte creo que es algo importantísimo la capacidad de poder absorber del ambiente. Claro. Pues justo los inputs para poder después hacer obras y crear y transformar esta materia, ¿no? Exactamente. Pues bueno, Isma, vamos a dejar aquí el episodio. Ok, que muchísimas por gracias. ganas no quede, porque de veras te hago la invitación para más adelante hacer una segunda parte. Claro que sí. Que la verdad me la pasé muy a gusto. Ay, yo también, muchas gracias. Sí, fluyó bonito. Y muchas gracias por venir. Antes de terminar, me gustaría que les dijeras a las personas dónde te pueden seguir. Ok, redes sociales no tengo más que Instagram. Uh-huh. Y de hecho la estoy evaluando un montón desde hace ya bastante tiempo. Pero bueno, si la aplicación ya se desvirtuó, no mi timeline. O sea, mi timeline o esta línea de tiempo, yo creo que sigue, en mi caso, funcionando como un diario de artista. Entonces, pues sí, en Instagram me pueden encontrar como Mael Villafranco. Quería poner Ismael Villafranco Tinoco, pero ya estaba. Vamos. No, es muy largo. Sí. Villafranco se consume todo. De hecho, ni mi nombre completo puede poner porque si no quedaba Ismael Villa. Sí. Entonces iban a pensar que me apellidaba Villa y no. Sí, en caso de que quieran adquirir alguno de los libros que ustedes tienen, ¿cómo se pueden comunicar? En Facebook hay una página de Watch. Uh-huh. Mi mujer sí tiene como todavía estas redes sociales funcionando, activas. Sus redes sociales. Ajá. Y también tiene las redes sociales de Watch y de nuestro despacho de diseño editorial que se llama Laboratorio Visual. Bueno, Bla. Igual me las pasas y ya las ponemos ahí en la descripción. Para que las pongan ahí abajo. Para que cualquier cosa, incluso si tienen algún proyecto, se acerquen con ustedes. Sí. O una pregunta también, o sea, de lo que se trata y de lo que yo trato y traté de venir a hacer aquí es, pues, plantear mi perspectiva, ¿no? Mi punto, ahora sí que mi experiencia, mi observación, mi lado de todas las cosas que han pasado en mi vida han creado sinapsis en mi cerebro que me han hecho pensar de tal forma. Y yo creo que eso es lo valioso de todas las personas que vienen aquí a tus micrófonos, que precisamente nos damos la oportunidad de entender esa otra perspectiva con esas otras... con ese otro contexto, pues. Uh-huh. Y pues muchísimas gracias por confiar y por ponerme, por encenderme el micrófono, pues. No, pues al contrario, Isma, gracias. La verdad, una gran experiencia al platicar contigo. Muchas gracias. Pues qué lástima que duramos tanto tiempo de poder hacer esta plática, pero también a lo mejor nos estábamos esperando para que cayera justo en este proyecto, ¿no? Las cosas llegan a su debido tiempo. Bueno, pues gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden darle like al video, compartirlo, comentar, suscribirse, darle clic a la campanita, todos los botones que tienen ahí para que les llegue ahí el aviso cuando sacamos episodio nuevo. Nos vemos en el próximo episodio de Ideas Trascendentes. Que estén muy bien. Nos vemos, Isma. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos, familia.